Es. Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Pilar Soberado, abogado y muy querida panelista de Vamos Somos Chilenos. Marcelo González, líder profesional de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso. Y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de Demo Digital, apoya hoy iniciativas populares de norma. Cada jueves a las 19 horas en Radio Portales 89,5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el encuentro con los familiares y los amigos. Grabamos este programa más temprano y lamentamos no poder incluir todas las últimas noticias. Pero si se perdió esta transmisión, no se preocupe. Después puede verla en nuestro canal de YouTube. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y procuramos traer buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. ¿Cómo están Pilar y Marcelo? Qué gusto verlos nuevamente. Hola Enrique, hola Marcelo. Yo que estuve ausente en 2 oportunidades, así que les pido mis disculpas, pido mis disculpas a los auditores, pero de repente no hay alternativa. Así que mira, a tu pregunta, bien, adiós, gracias, muy bien, sin novedad, tratando de mantener el espíritu positivo, como dices tú, Enrique, y pensando en que la vida es bella, sin duda. Con todo lo que tiene, la vida es muy bonita. Así es que aquí, lista para partir el programa de este jueves 13 de enero. Te echamos de Sí, hola menos. Enrique, hola Pilar, también contento de poder estar acá, de estar con el equipo completo porque habíamos estado una semana sin Pilar, otra semana sin Enrique, así que por fin podemos estar los tres. Eso no significa que obviamente no disfrutemos con la compañía de Patricio, pero obviamente uno le tiene aprecio al equipo, así que contento de poder estar compartiendo con ustedes hoy. Y obviamente también saludo a la gente que nos está escuchando hasta ahora por Radio Portales. Bueno, seguramente a Pilar le han ardido un poco las orejas del pelambre que hicimos, pero fue un pelambre suave, así que no te preocupes, Pilar. Bueno, No. queridos auditores, a medida que avanzamos en la temporada veraniega, el COVID-19 en su nueva versión Omicron también lo está haciendo en forma alarmante. Aun cuando los chilenos estamos mejor preparados que otros países, no hay que bajar la guardia ni relajar las medidas. Uso de mascarillas, no las de género, sino las clínicas. La más común protege un 75% del nuevo Omicron y solo vale 100 pesos cada uno. Los locales turísticos y otros lugares concurridos por veraneantes tienen que pedir el pase de movilidad. Es tan importante como el negocio. Ya se anunció que la ceremonia de traspaso de mando sería telemática. ¿Cómo ven ustedes esto de este resurgimiento de la pandemia? Mira, he estado bien atenta al tema pandemia, porque como es una cuestión que se incorpora a nuestras vidas desde hace ya 2 años y nos ha afectado mucho, he estado bien atenta al tema del hemisferio norte, a las medidas que van adoptando los diferentes países europeos, las diferentes regiones europeas, me llama la atención, muchas medidas muy extremas. Por ejemplo, en Barcelona, que tú comentabas fuera de micrófono, Enrique, en Barcelona hubo medidas de confinamiento, de toque de queda, en comunidades como la asturiana también y en la gallega. Me ha llamado la atención porque se dice que en Chile, aun cuando tengamos un repunte de pandemia, de virus, no se aplicarían medidas de esa naturaleza, solamente aforo, insistencia en la vacunación, pero no medidas de toques de queda ni confinamiento. Entonces he estado muy atenta. Y he estado bien atenta también a lo que pasa en Chile. Yo entiendo que Chile es uno de los, o sea, no entiendo, sé que es uno de los países que mejor ha manejado esta situación, que hay mucha gente vacunada, que hay mucha gente que ya va para la segunda dosis de refuerzo, o sea, cuarta vacuna. Pero claro, somos humanos, pues, y hubo Año Nuevo, y hubo abrazos, y hay gente a la que le molesta el confinamiento o el bajar aforos, le gusta caminar y le gusta abrazar a su gente. Yo entiendo que va a haber una alza de contagio, espero que no haya colapso en los servicios de salud, públicos y privados, hasta ahora no ha pasado, y espero que lo podamos, si bien hay gente que va a tener que enfermarse o uno, no lo sé, ojalá nos enfermemos en forma leve, que se pueda sobrellevar
y que tengamos cuidado con nuestros contactos, que es el peligro de esto, enfermarse leve, pero contagiar a un montón de gente, eso. Sí, yo tengo a mi nuera ya en Barcelona con el COVID, así que Ah, un sí, joven marido, mi hijo la está cuidando, pero ah, afortunadamente ya pasamos los primeros malestares. ya, Parece que no le pescó muy fuerte, gracias a Dios, y los chiquillos jóvenes son más resistentes, porque mira a Marcelo cómo está ahí, pero rozagante. sí, claro. No, claro, claro, por supuesto. Sí, mira, bueno, yo he estado también observando un poco la situación. Vemos que obviamente en Chile los casos están subiendo, ya hay advertencias que probablemente vamos a llegar a cifras de contagios diarios más altos de los que de los que estamos acostumbrados y de los que estuvimos acostumbrados también en el pic de otros momentos de las olas que han ido pasando. Sin embargo, sí se ha visto que las vacunas han ido haciendo efectos en términos de disminuir la gravedad. Como ya todos sabemos, la Omicron es mucho más contagiosa, pero es menos viral, podríamos decir, o sea, es menos mortal. Así que probablemente vamos a estar viendo en altos números, en altos casos activos, pero con la suerte, digamos, de menos muertes y menos gente hospitalizada. Eso por lo menos es lo que se ha estado viendo también en distintas partes de Europa. Sí, obviamente hay que tener cuidado porque el hecho de que sea bien contagioso limita bastante el tema del personal de salud, porque obviamente el personal de salud se puede contagiar como cualquier otro ser humano, y como personal de salud y como cualquier ser humano, digamos, tiene que cumplir con los protocolos correspondientes. Eso significa estar en cuarentena, y obviamente cuando ya muchos médicos comienzan a estar en cuarentena, eh, la capacidad de del personal médico disminuye. Entonces, ahí quizás vamos a tener alguna dificultad, que es lo que ha tenido países como Inglaterra también, pero probablemente, y así lo anunció Sebastián Piñera en una entrevista que hizo hace unos días atrás, no van a haber confinamientos, por lo menos en lo que queda de su gobierno. La gente yo creo que tampoco lo va a tolerar. Hemos visto en otros países, como por ejemplo Países Bajos, que incluso hubo protestas violentas porque habían búsqueda de medidas de poder de volver a confinamiento y todo. Así que yo veo muy difícil que podamos volver. Ahora, otra cosa probablemente va a ser cuando ya asuma el nuevo presidente con su nuevo gabinete, pero por ahora, hasta el 11 de marzo pareciera ser, y así lo señaló el presidente, no debería haber confinamiento nuevamente. Quizás existan algunas restricciones, aumenten un poco las restricciones en términos de aforo, pero, pero yo creo que van a seguir también los incentivos respecto a la gente que se vacune. Sabemos también, y aquí con esto termino, que vamos a estar con esta cuarta vacuna, entonces va a empezar este proceso. Hay gente que todavía está con la tercera. Entonces, yo creo que la invitación obviamente que hemos hecho siempre es que la gente se vacune. Entiendo además que cerca del 70% de la gente que hoy está hospitalizada y que está falleciendo de personas que no tienen la vacuna, y hay un porcentaje igual que no ha completado su esquema de vacunación. Así que mientras nos mantengamos vacunados, recordando que la vacuna es gratis, que uno puede acercarse a cualquier centro de salud y puntos que hay donde vacunarse, lo hagan. Creo que con eso vamos a estar bastante bien, vamos a estar con números altos, pero teniendo la pandemia bastante controlada, a mi parecer, y por lo que he podido ver también en casos internacionales. Toda la razón, Marcelo. Yo tengo el esquema de las tres vacunas y tengo pendiente la cuarta, pero la segunda vacuna me la puse aquí en el Cefam de Papudo. Así que yo estoy en este momento en la quinta región y tuve que la atención exactamente igual que en Las Condes. En realidad, yo creo que te podemos decir que a lo largo de todo Chile tenemos un sistema eficiente y que nos ha mantenido bastante más cuidados que otros países. ¿Algo quieres decir tú, Enrique, Pilar? no, 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 un poco reforzar eso que comentan ustedes en forma muy breve, que la verdad es que según nosotros no nos damos mucha cuenta, me da la idea, en general el país no se da cuenta de lo fantástica que ha sido la campaña de vacunación, ¿eh? De lo bien que lo ha hecho el gobierno, naturalmente, las autoridades de la salud, la salud privada, también la responsabilidad de los ciudadanos para ir y vacunarse en tiempo y forma, ¿no? Sin duda. Porque nosotros
no miramos a otros países y otros países no han funcionado así, países incluso mucho más desarrollados que el nuestro, en el que la entrega de la vacuna, la libre disposición que tiene uno no se ha dado. Y lo otro que quería decir, entonces ese es un punto para este gobierno saliente, y es indiscutible. Alguien me dirá, bueno, pero es que la gente también ha sido responsable. No, pero es que la gente es responsable y si no hay vacunas, seré muy responsable y no hay vacunas para vacunarme. Entonces ahí hay una cuestión que yo quisiera destacar. Y lo segundo, es que a mí me llama la atención, o sea, estoy atenta a ver qué dicen las autoridades de salud del gobierno electo, a ver cómo combaten esto, porque recordemos que Isquia Siches era la partidaria en algún minuto de cerrar a Chile por 15 días, no me acuerdo cómo se llamaba ese sistema, lockdown, cortocircuito, no tenía un nombre muy mefistofélico, muy apocalíptico, y a ver cómo enfrenta cómo la enfrentan. Y recordar que en los países donde la autoridad es más de izquierda radical, la idea del confinamiento es particularmente atractiva, muy atractiva. Cercenar la libertad por diferentes razones muy atractivo, así que para tenerlo presente. Sí, lo vimos aquí en nuestros vecinos argentinos. Fíjate que a mí lo que me preocupa es un asunto que salió un reportaje en un canal de televisión el otro día, de esto que están falsificando los pases de movilidad y ofrecen su venta por internet, digamos. Que eso yo me parece una cosa deleznable y un atentado contra la seguridad. Bueno, pero a propósito de seguridad tenemos una noticia candente que ocurrió hace poco. Tenemos una nueva ley de control de armas después de 14 años de tramitación. 14. Bueno, lo importante es que se define claramente cuáles son las armas, y las municiones, los fuegos artificiales, etcétera, y los exámenes psicológicos que se requieren para portarlas. Va a haber un mayor control de la tenencia por parte de Carabineros y PDI, y se van a mejorar las pesquisas, esto de seguirle los datos a las balas que se dispararon cuando existe un banco unificado y una especie, como le llaman, el ADN de las municiones. Y se ataca el problema de las armas de fogueo modificadas, porque, claro, esta arma no es de juguete, pero le hacen un pequeño arreglo y se convierte en el arma ideal para un portonazo, una encerrona, en fin. Yo creo que es un avance, a pesar de que echamos de menos, yo por lo menos echo mucho de menos la ley de infraestructura crítica que está pendiente y siguió pendiente por 3, 4 años, la modificación de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que en este momento tiene que trabajar con fuentes abiertas, o sea, tiene que leer con más atención el diario nomás para poder hacer sus informes de inteligencia. Entonces, bueno, por lo menos es un avance en la ley de control de armas, pero están pendientes las otras dos. Yo no sé si ustedes tienen la misma preocupación. Mira, yo la preocupación que tengo, o sea, a mí me parece bien avanzar respecto al tema del control de armas. Yo no tengo una posición en realidad muy clara respecto al tema de si las personas deberían estar o no capacitadas, o sea, en realidad habilitadas de tener. Obviamente yo creo que el primer ratio del Estado es establecer orden público, por tanto, cualquier cosa que atente sobre eso, y muchas veces este tema de mantener armas se termina confundiendo con la autotutela. Creo que ahí hay que tener un cuidado, pero me preocupa mucho más que este control de armas no está atacando un problema que es mucho más grave, que es la cantidad de armas ilegales, la cantidad de armas hechizas que se están construyendo. Sí. Ya hemos conversado en algunas ocasiones respecto al tema de cómo el narcotráfico se ha ido tomando algunas poblaciones, la violencia en general ha ido creciendo, y probablemente esta ley de armas va a ser muy poco respecto a ese tema. Bueno, por ahí algún diputado que va a asumir en marzo estaba señalando que esto en realidad va a dejar a las personas de bien sin armas, mientras que el resto van a quedar armados. No sé si va a ser tan así, pero sí creo que hay una problemática ahí que hoy no se está resolviendo, que es este tema de las armas que han entrado ilegalmente y todas estas armas hechizas y cómo el poder de fuego ha aumentado importantemente en algunas poblaciones, también producto del aumento del narcotráfico. Sí, yo en este tema creo que, yo concuerdo
primero con lo que dijiste, lo primero, Marcelo, o sea, en un Estado de Derecho, en un Estado donde las instituciones competentes funcionan como corresponde, el uso de las armas tiene que estar entregado a los organismos pertinentes, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile. ¿Ya? Otro tema es las armas que puedan tener los cazadores que se dedican al deporte caza, si es que hoy día se llamará deporte, porque me imagino que a este paso con esto de la cancelación se tendrá que llamar de otra manera, homicidio animal, como sea, pero ellos sí. Pero ya es un poquito, ya es complicado y no debería ser en estricto en doctrina que los particulares tuviéramos armamento, por lo que comenta también Marcelo. La defensa propia tiene sus características particularísimas, pero no es la idea que los particulares tengamos armamento en casa. En principio no debería ser, salvo autoridades competentes y aquellas personas que puedan tener en su casa armamento para casa y quizás de colección, pero que entran en otro acápite. Eso para mi gusto es lo primero. Y lo segundo, yo creo que en el mundo el delincuente en general va bastante más avanzado que el legislador. Entonces yo creo que no hay ninguna ley en el mundo, de ningún país en el mundo que pueda contener la arma hechiza o el armamento pesado que entra, vaya a saber uno cómo, el ejemplo de la Araucanía, pero también están los grupos terroristas sudamericanos, y está el narcotráfico mexicano, y están los grupos de traficantes de la zona del Mediterráneo, y está la mafia siciliana, y está la mafia serbia, y esa gente sigue portando armamentos y los estados hasta ahora han podido hacer muy poco. Yo sí soy partidaria de legislar en cuanto a esto, lo que decía Enrique, el ADN de la bala, de la munición, controlar, pero creo que es extremadamente complicado. Creo que hay otras formas más, hay leyes complementarias a esta que están durmiendo en el Congreso y otras que eventualmente deberían dictarse, la de la ANI, por ejemplo, sin duda, y otras más que son las que permitirían ir acotando, porque no basta una ley para este tema del armamento ilegal, no basta una, es un compendio de cuestiones que hay que hacer por la vía legal, por la vía social, por la vía administrativa también. Una cosa sola no sirve, una normativa sola no sirve en estos tiempos. Sí, fíjate que además que hay que pensar en el escenario en que se da esta situación ideal, ¿no es cierto?, en que las personas no requieren tener armas porque existe un sistema que los resguarda y que pueden en cualquier momento hacer un llamado telefónico y van a tener el apoyo necesario para repeler el ataque. Entonces, una cosa es la persona que vive en un departamento, en que hay un conserje, algunas rejas de seguridad, cámaras de vigilancia. Bueno, pasamos a una persona que está también en una casa, donde ya en una casa el problema de la seguridad se pone un poquito más complejo. Ya no tenemos al conserje, a lo mejor hay un vigilante para el barrio, como han hecho en algunos lugares. Y en la parte rural, que quizás es la más preocupante, yo pienso esta persona que está en la Araucanía, que tiene un campito, digamos, y que de repente aparecen 10 o 12 personas y le queman la casa con él adentro, digamos, como le pasó a los Luxinger Mackay, y no tenían con qué defenderse, digamos. Sí. Entonces, el tema del tener, a ver, hay que separar dos cosas, el tener un arma y el porte del arma. Yo creo que la persona no puede andar como los cowboys, digamos, con la pistola ahí colgando, digamos, para caminar por la calle más seguro. Esto se convierte en la ley del oeste, digamos, y gana el que saca más rápido y dispara primero, digamos. No, eso yo creo que es volver, digamos, bueno, pero de repente habría que pensar, ¿no es cierto?, en lugares que están muy aislados, personas que deberían tener armas, a lo mejor, si su seguridad se ve comprometida o si las personas que le pueden prestar apoyo están muy lejos. Distinto, por eso te digo yo que es distinto el caso de un departamento, una casa o una en el campo. No sé qué piensan al respecto. Yo creo que a lo mejor hay un tamiz ahí de cada caso. Es que yo creo, perdón, Marcelo, tú. No, es que ahí, mira, tú tienes un punto bien interesante porque en general muchas veces todos estos temas se terminan pensando demasiado en la lógica santiaguina o en la lógica más urbana y de repente, claro, no se toman los sectores más rurales.
Yo creo que, bueno, poder tener un registro está bien, pero también hay que ver el tema de las restricciones. Es un poco lo que ocurría y aquí un ejemplo, lo que pasó con el tema de la inscripción de las mascotas, de cómo había que tener todo registrado y todo, cuando, claro, quizás en Santiago o en las zonas más urbanas, donde el trato con los animales es distinto, donde al final muchas veces... No digo que en el sur no se dé, por ejemplo, pero es mucho más el hecho que haya en campo, es mucho más difícil de controlar. Muchas veces la gente en Santiago tiene a sus mascotas casi como hijos, viven en la casa, entonces, bueno, en departamentos, etcétera. Y en el sur es mucho más complejo porque en el sur, por ejemplo, el campo de repente, no sé, los gatos tienen más gatos, tienen a veces los gatos no tanto como mascotas, sino que para poder controlar los ratones. Entonces, digamos, es mucho más complejo el poder generar un control y un equilibrio. Y ahí es donde creo que muchas veces estas leyes quedan un poco descontextualizadas en nuestras distintas realidades del país. Parece ser que quizás esto vaya por ahí también. Sí, yo sí creo que en Chile se legisla desde Santiago, ¿eh? En Chile, es verdad que el Congreso está en Valparaíso, pero yo creo que se legisla, el espíritu del legislador, el espíritu es de un legislador santiaguino, sin duda, en eso de los animales, desde luego, y en el tema del armamento también, pero hay que tener presente, sí, que la ley tiene que ser lo más general que se pueda, lo más general, no es o sea, salvo en casos bien particulares, pero la idea no es que la ley apunte a determinado grupo, por eso yo creo que el espíritu general, en general, de la legislación debe ser apuntar a que no tengamos armamento en casa, porque eso es un arma muy peligrosa. Hay que tener cuidado. Yo sé, es diferente vivir en una casa, vivir en un departamento, vivir en un condominio, y en el sur de Chile a vivir en el desierto de Atacama, por el despoblado de Atacama, como le decían. Yo lo sé. Pero hay que tratar de unir voluntades. Pero yo insisto, una ley sobre control de armas no es suficiente per se. Se necesita legislar con todo lo que corresponde a ese ámbito. Lo social, lo económico, lo policial, las facultades de las autoridades, etcétera, etcétera. El narcotráfico que se combate de otra manera, no necesariamente con la limitación del armamento. Y cogiendo todos esos hilos, puede idealmente, porque es muy difícil hoy día, controlarse un problema que es este hoy día, que es al que se alude, que es el armamento. Pero tengamos presente lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica con el armamento. Y en muchas otras partes más. Estados Unidos, que es un país desarrollado, un país de cuna de derechos civiles, etcétera, etcétera, y no se ha podido controlar. Y no se ha podido controlar no solo la tenencia de armamentos, independientemente de los estados a los que uno quiera mirar, sino que además el tema de la delincuencia con armamento pesado. Entonces, bueno, se producen estas matanzas que han habido. De repente una persona con serios traumas psicológicos se siente identificado con un héroe de la película o de alguna sí, serie y parte matando gente a diestra y siniestra, digamos. Ahora, yo concuerdo plenamente contigo en dos cosas. Primero, que tiene que haber un entramado legal, que no basta solamente la ley de control de armas, sino que tiene que haber, qué sé yo, lo que comenzábamos antes. Y también en otra cosa, en que es cierto que las personas, lo ideal es que no tengan armas. Podrán tenerla en casos justificados que tendrá que verse por separado, digamos. Pero también lo que hay que entender es que el fenómeno de violencia es tan fuerte que de repente la policía no alcanza a llegar. sí, Entonces, hay que tener, bueno, es tan fuerte que han tenido que actuar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la Araucanía, y se ha disminuido en 40 y tantos por ciento, decía el diario hoy día, la cantidad Enrique, de atentados, digamos, de hechos de violencia. Y también existen otros cuerpos intermedios entre la persona que está tranquila en su casa, estos vigilantes privados, que de repente, o sea, los vigilantes privados contratados por un determinado grupo de personas en un barrio, o también el cuerpo de seguridad de las municipalidades. Entonces, claro. yo creo que la violencia ha crecido de forma importante
y tiene que tratarse, digamos, dependiendo de cada lugar, con todo el abanico de posibilidades que tiene. Desde la persona que a lo mejor tiene que tener un arma, desde el vigilante privado, del sistema municipal, del sistema policial, y finalmente cuando ya es muy grave de las Fuerzas Armadas, digamos. Entonces, yo creo que no se puede menoscabar esfuerzos para poder asegurar la paz social, que esa paz social está fuertemente amenazada por el crimen organizado y en particular por el narcotráfico. Así que yo creo que, bueno, ahí la ley tendrá que ver cómo comienza a operar, pero es un avance. Yo creo que es un avance que esta ley que tuvo 14 años inexplicablemente durmiendo en el Congreso se haya promulgado. Pero bueno, se nos está acabando ya el tiempo de la primera parte. Y bueno, nosotros como navegamos habitualmente, tú te has perdido algunas navegaciones, navegamos... Sí, con profunda tristeza. La nave Imagina estuvo en Barcelona, en la ciudad de Gaudí, después estuvo en Málaga, y ahora, bueno, La ciudad de Picasso. ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Resulta que los pasajeros de la nave Imagina dejaron la costa de Málaga después de haber disfrutado de la gastronomía andaluza, de la música y de los bailes gitanos del cante jondo. El próximo destino es el puerto también español de Melilla, en la costa africana, lugar en el cual han convivido cristianos, musulmanes y judíos desde el siglo XIX. Es lo que alguna vez se le llamó el Sahara español. Los viajeros se preparan para conocer almacenes, aljibes, baluartes, fosos, fuertes, cuevas, minas, capillas, todo lo que encierra este precioso lugar del casco histórico de Melilla que le llaman Melilla la Vieja. La travesía entre ambos puertos, desde Málaga hasta Melilla, duró apenas 8 horas. Y la conversación, después de la cena, se inició con la canción De Melilla al Cielo, interpretada por Escarnia, canción que con mucho agrado compartimos con nuestros auditores en la pausa musical de hoy. Dejando atrás los miedos, despierta la ciudad, los sentidos despiertos, fuerza de voluntad, yo lucho por mis sueños, son mi mayor rival, no hay gloria sin esfuerzo. Cada pisada poniendo el esfuerzo, nada va a pararme, voy a llegar lejos, botando, chutando con fuerza y reflejos, corriendo, nadando, persigo mis sueños, sueños tan grandes que no sienten miedo, ni bajo la lluvia ni sobre el desierto, sentidos alerta, la mente despierta, dar el máximo, acercarse a la milésima. Mi casa es Melilla, Sport, capital, mi apoyo y refugio con los que ganar, con los que ganar, nada va a pararnos. Superando las metas, los retos, un sueño tan grande, la voluntad va primero, el triunfo al alcance, deja atrás los miedos, nada es imposible, de Melilla al cielo. Mujeres valientes, capaces, constantes, luchando en la pista, también en la vida, que pueden, que llegan, compiten y juegan. Y las que son madres, el doble se esfuerzan, sin tener respiro, hacen su camino. En cada pisada, en cada volea, en cada disparo, en cada canasta, en cada brazada, su historia reflejan. Dejando atrás los miedos, despierta la ciudad. En cada pisada poniendo el esfuerzo, nada va a
a pararme, voy a llegar lejos, botando, chutando, con fuerza y reflejos, corriendo, nadando, persigo mis sueños, persigo mis sueños, sueños, de Melilla al cielo. Sueños tan grandes que no sienten miedo, ni bajo la lluvia, ni sobre el desierto. Sentidos alerta, la mente despierta. Dar el máximo, acercarse a la milésima. Después de haber escuchado De Melilla al cielo en la voz de Escarnia, les contamos a nuestros auditores que hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad psicológica silenciosa que avanza paulatinamente y sume a las personas que la sufren en un pozo de angustia del cual no pueden salir sin ayuda profesional. Señor auditor, señora auditora, si ha detectado síntomas, no duden en consultar con un médico. Le recomendamos desde ya no usar antidepresivos sin receta. El Santoral Católico celebra a 5 vidas ejemplares, pero saludamos solamente a uno de ellos, que es el nombre más común en nuestra época, que es Hilario. Así que si usted conoce a un Hilario, por favor salúdelo. Y nosotros le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Mientras estamos celebrando este Santoral Católico, en el hemisferio norte, hay un conflicto que ha ido escalando. Este conflicto se da porque la firme voluntad de la Federación Rusa es dar apoyo a países de la ex Unión Soviética, como Kazajistán, en donde el gobierno de ese país ordenó disparar a matar contra los manifestantes opositores. Cientos de víctimas entre policías y manifestantes. Pero no hay que olvidar el caso de Bielorrusia, que también es un gobierno totalitario, y la anexión de la península de Crimea hace varios años, que Putin logró para incrementar el territorio ruso, ganando una posición estratégica muy importante en el Mar Negro. También Turquía vive un régimen dictatorial y está todo preparado que una chispa encienda el fuego de un conflicto bélico con Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente las manifestaciones de las personas que quieren anexarse a la vida occidental y no quieren vivir bajo estos regímenes que recuerdan el triste pasado de la Unión Soviética. ¿Qué opinan ustedes de este complejo escenario en Europa del Este, Pilar, Marcelo? Eso que las novelas de ciencia ficción y de James Bond nos hablan de una posible tercera guerra mundial. ¿Será así? Oye, no sé, yo a propósito de James Bond, porque nuestros auditores no lo escucharon, pues yo encontré a nuestro Marcelo González, que hoy día que anda tan elegante, parecidísimo a James Bond. Entonces, bueno, en relación con esto, yo estaba leyendo ayer una noticia, una información del diario ABC español, con respecto a una reunión que sostuvo un alto representante de la OTAN y un alto representante del gobierno de Vladimir Putin, con respecto a Ucrania. Y la verdad es que y en general, no solo con respecto a Ucrania, es esta postura rusa que es la que tú comentas con respecto a anexiones, a esta actitud básicamente de Putin en el concepto internacional. Hay países que desean, indiscutiblemente, que fueron de la órbita soviética, que cuyas poblaciones desean pertenecer a la Unión Europea, por ejemplo. Y a Putin le parece inaceptable. Entonces dice, bueno, y uno pregunta, bueno, ¿y dónde está la autodeterminación de estas naciones? ¿Qué pasa con estos estados? Porque hasta donde yo sé son estados. Parece que ahí, como siempre, no hay ni autodeterminación, no importan las marchas, comillas, voy a decirlo, todo lo que sigue entre comillas, no importan los estallidos sociales, no importan las normas de Fuerzas Armadas en la calle, da lo mismo, ahí se puede hacer de todo sin que corra ni un solo peligro la Federación Rusa, el gobierno de Vladimir Putin o quien haga sus veces. A mí eso siempre me ha impresionado. Lo mismo para Turquía, Erdogan es un dictador. Erdogan hace 4 años modificó absolutamente y en forma personal la constitución política y desajustó y reordenó completamente el Estado turco. No digo el gobierno, el Estado turco.
Y nadie dijo nada, claro, como es el país bisagra ahí que está entre el Asia y Europa, nadie le puede decir nada, y con el poderío bélico que tiene tampoco. Pero a tu pregunta, yo no me imagino en una guerra mundial, Enrique. Aunque ha habido algunas cercanas que han tenido los visos de mundiales, por ejemplo, la invasión de Afganistán, esa lucha en Afganistán tuvo mucho de mundial por las coaliciones que estaban ahí. Pero como mundial, como lo fue la primera y la segunda, no me la imagino. No me la imagino por la destrucción. No me la imagino porque si ya nos afectó un COVID-19 a todos de diferentes maneras, ya me imagino lo que significaría un conflicto bélico. Las materias primas, el suministro, la navegación. No creo yo que no. Marcelo, bueno, y tú seguramente le vas a encontrar la faceta económica, porque detrás de todos estos conflictos también hay dos modelos de economías distintas, digamos, el modelo, perdón que me meta de nuevo, pero yo ahí veo que ahí está el modelo ruso, que es bien cerrado, el de la Unión Europea, que es bien cerrado también, y el sistema abierto norteamericano. No sé cómo lo ves tú que incide en este conflicto. Sí, bueno, es un proceso bien interesante el que se está viviendo. Yo te comparto bastante con Pilar lo que señala respecto a que se ve bastante difícil que pueda ocurrir algo así, sobre todo cómo está la economía. Ahora, nos quedamos sin Marcelo. Sí, se nos congeló James Bond. Algunos, es cierto que exigía de tratar de generar algunos conflictos. Sí, ahí sí parece. Ahora sí, ahora sí. Sí, voy a dejar ahí. Claro, que lo que digo yo es que no, es tentador pensar que cuando las situaciones económicas están complejas en los países, cuando hay problemas de desempleo y hay otros problemas económicos que rondan ya de manera microeconómico en los países que tienen potencialmente fuerzas para ir a una guerra. Bueno, ahí existen algunos conspiranoicos que creen que se crean estas guerras, se crean con el fin de poder generar empleo, de poder generar actividad económica y desde ahí podría ser. Yo lo veo bastante difícil. Obviamente acá hay dos modelos no solamente económicos que están contrapuestos, sino que dos modelos sobre todo vinculados a las libertades individuales, vinculados al concepto de democracia, que se están poniendo en discusión, pero la verdad no le veo, y aquí yo tampoco soy experto, así que quizás me equivoco, pero no le veo una larga vida al conflicto que se está viviendo y tampoco un gran impacto. Ahora, bueno, quizás ahondando en el tema, yo creo que el conflicto puede ser de largo plazo y es muy raro que tenga una expresión militar, digamos, como estábamos acostumbrados en el siglo pasado, que era la lucha del eje contra la democracia, representada por el bloque de los países aliados. Bueno, eran modelos políticos, siempre las guerras tienen un fin político. Ahora, las guerras declaradas como que se acabaron, como que eso que formalmente un país le declara la guerra a otro, normalmente son ciertas, como le llaman ahora, o técnicamente hablan de las guerras de objetivo limitado. O sea, es una acción bélica que se produce por un tiempo reducido para lograr una determinada cosa que a alguien le interesa. Por ejemplo, Ucrania, un gran país que perteneció a la ex Unión Soviética, tenía una península de Crimea en la mitad del Mar Negro, donde estaba basada la flota soviética, y se vino la crisis de la Unión Soviética, los países se separaron, y Rusia se quedó sin puerto en el Mar Negro, sin la base de Sebastopol, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero el perder esa posición estratégica era extraordinariamente importante para el staff militar ruso. Entonces, la Federación Rusa, que ya no tenía nada que ver con la Unión Soviética, decidió desarrollar una operación militar
limitada. No hubo una guerra prolongada contra Europa, ni contra Estados Unidos, ni contra la misma Ucrania. Simplemente se le extirpó, como lo haría un cirujano, digamos, en una operación militar muy bien planificada, una parte de la soberanía y del territorio que se llama Península de Crimea. Entonces, claro, pueden ocurrir este tipo de operaciones siempre con el peligro que la crisis vaya escalando, porque uno sabe cómo comienza una operación, pero no sabe cómo termina, digamos. Entonces, cuando parten las operaciones, vienen, qué sé yo, tropas de paracaidistas, de desembarco anfibio, lo que se le ocurra, digamos, pero en determinado momento llega un punto de quiebre en que no hay avance y alguien dice, bueno, pero usemos algo más potente, lancemos una pequeña bomba nuclear limitada, entonces y ahí, de ahí para adelante puede pasar cualquier cosa. Entonces, es muy preocupante, digamos, que exista este antagonismo en que los regímenes políticos están recibiendo, digamos, esta influencia y Europa quiere llegar a una conversación porque eh, hay detrás de eso también el suministro del vital elemento. Todavía tenemos el petróleo que está detrás y tenemos este Sí, gasoducto que alimenta a las sí, industrias y economías europeas. Entonces, el tema es complejo, digamos, el tema es complejo y lo que queremos, lo que todos esperamos es que no tenga una salida militar. Y si esa salida militar ocurre, que sea lo más limitada posible, para que no se expanda el conflicto y se transforme en una cosa que nadie quiere. Entonces, está la apuesta, digamos, de hasta dónde uso la fuerza y cómo reacciona el otro, y ahí ah, viene la transaca de qué es lo que logro después, porque finalmente vienen las conversaciones finales y vamos a dibujando el mapa de nuevo. ¿O no, Pilar? claro. Sí, fíjate que te estaba escuchando hablar atentamente, Enrique, y yo ya había pensado en el tema del gas, el gas ruso eh, que hace que Europa viva. Entonces, esos gasoductos, ya, ¿qué significaría aquí una transacción? ¿En qué redundaría? Lo segundo es que desde ese punto de vista, por eso que se le permiten, hay muchas cosas que se le permiten al gobierno de Putin o de su antecesora, el Medvedev, ese apellido que para mí es difícil de pronunciar, precisamente por la ligazón que hay en el tema económico desde hace un tiempo y en el tema energético. Y me da la idea que así las cosas, a Vladimir Putin se le van a seguir permitiendo hostilidades o es como esto que comentas tú, eso de apropiarse de una zona, de un lugar en forma rápida, una guerra relámpago como esta del ejército alemán. Una guerra relámpago, una invasión relámpago y se acabó, sin bajas prácticamente. Y me da la idea que eso se lo van a permitir por la condicionante económica. O bien, o bien si es un conflicto que escala, mantenerlo encapsulado en un sector al que Europa estrictamente, la coalición europea, norteamericana, no le tenga mayor cariño. Estoy pensando en los Balcanes, que mientras el conflicto se desarrolla ahí, uy, qué terrible, que Serbia, que Herzegovina, que Srebrenica, qué terrible los muertos, pero resulta que como no se expande para Austria, estoy pensando, no se va ni a Suiza ni a Austria el conflicto, bueno, mantengamos ahí la historia, que se maten en forma muy dura, muy dura. Entonces, yo creo que eso es lo que puede pasar en el concierto internacional. De otra manera sería una destrucción total, que puede ser si cae un meteorito gigante, pero que los seres humanos hoy día, con todo el interés económico y las ganas y estos futuros, pensando básicamente en la prosperidad, creo que no. No. Ahora, el problema es que estos conflictos no son aislados, porque si miramos el hemisferio norte, yo veo tres puntos sensibles. El de Europa del Este, que lo estamos viendo, pero tenemos el Estado Islámico, el conflicto de los países árabes del Medio Oriente y el conflicto entre China y China nacionalista o Taiwán, digamos. Entonces, los focos están como los puntos calientes, digamos, de posible expansión, están
se producen simultáneamente Sí, y la pregunta es cómo el tío Sam, digamos, que es el que tiene la mayor capacidad ¿cómo se llama?, de posicionamiento global, los enfrenta. Ahora, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, desde Corea, qué sé yo, llevamos más de 50 años, ¿no es cierto?, viviendo bajo una hegemonía de los aliados que ganaron la guerra, digamos. Pero digamos que Estados Unidos y Europa son los que mantienen como una presencia militar importante en diferentes partes del globo. Pero últimamente, hay un artículo bien interesante que publicamos en COSUR sobre de la BBC, en que hablaba precisamente de cómo viene la amenaza cuando la tecnología de China supera la de Estados Unidos, tanto en los aspectos satelitales, que han logrado establecer, ¿cómo se llama?, destrucción de satélites desde la Tierra con sistemas de control especial, pasando muy cerca de la estación internacional, y también de los misiles hipersónicos, que incluso Corea del Norte dice que también los va a ensayar. Entonces de repente nos vemos con desafío a Estados Unidos que le llega por la parte que no se esperaba, digamos, ya había ganado la carrera espacial a la Unión Soviética y ya tenía los mejores sistemas de avance y de armas en todo el mundo, pero aparece este desafío chino, digamos, que son interesantes, chinos y norcoreanos, que deben tener ahí un vaso comunicante importante. Entonces, bueno, nuevamente, digamos, la disputa por, la, por los lugares estratégicos, la disputa por los recursos estratégicos, son elementos que en este momento están en el tablero y que lamentablemente podrían desembocar en un enfrentamiento. China dice que no le va a permitir a Taiwán seguir pensando de que es un país independiente, que la anexión viene. Más tarde o más temprano, tiene una voluntad sin piado, sí, sí. ¿cómo es? Espérate, el gobernante chino, ¿no es cierto? Tiene Xi Jinping, Xi Jinping. Xi Jinping tiene la voluntad tan fuerte como la de Putin. Entonces, sí. yo creo que no es un tema sobre el cual uno pueda descuidarse. Yo creo que hay que estar atento a esas noticias, porque, bueno, por lo menos aquí por el hemisferio sur está todo muy tranquilo. En África los conflictos se mantienen, digamos, y en Yo, América Latina está más tranquilo. sí, Aquí es como que operan los sí, grupos más paramilitares, el narcotráfico. Eso claro. está con más fuerza en América Latina, desafiando a los gobiernos democráticos. Es que, es que América Latina se maneja por otro lado, por otra cuerda, que dice relación básicamente en Hispanoamérica, pero dice relación con el ataque a los regímenes democráticos de gobierno, no por la vía de golpes militares, ni por la vía insurreccional revolucionaria, sino por la vía de las instituciones, que es menos cruento, pero es igual de peligroso. Entonces, ahí hay un tema impresionante para mi gusto. Y en el tema africano, hay varios países africanos en los que hay misiones de paz de Naciones Unidas todavía, porque son países que están en permanente conflicto todavía, no todos naturalmente, pero hay muchos que están en conflictos muy importantes. Bueno, ahí está el tema del agua también, que es un tema complejo, está el tema de la migración constante, de la falta de oportunidades. Pero yo no creo, fíjate, Enrique, creo yo, que no vaya a haber un conflicto mundial. A mí me preocupa, sí, el que China eventualmente pase a ocupar el lugar de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, me preocupa. Porque es un dominio distinto, culturalmente para nosotros muy ajeno, y lo que uno ve de la industria china, de la forma de hacer negocios de los chinos, hasta del negocio pequeño del barrio, a mí particularmente no me gusta, no soy una admiradora de ese sistema cultural y de la forma en que se impone, para nada, no. Así que bueno, vamos a ver. Marcelo de vuelta, que parece que tiene ya
tienen solucionado su problema de Internet. El otro día leí que en 20 años más, el 50, el 40 por ahí, India va a sobrepasar a China desde el punto de vista de potencia económica. ¿Tú sabes algo de eso? Muy poco. Yo me confieso muy inculta en el desarrollo de toda esa parte del mundo. Me confieso muy, muy inculta, muy desconocedora de la historia. Me he centrado siempre en la historia occidental. A mí Roma me encanta, entonces yo sigo anclada en Roma. No, me confieso muy ignorante. Sé que ha habido avances impresionantes, sé que la población es tremenda, sé que avanzan reiteradamente. El tema de la tecnología de la India es muy llamativa, los centros de negocios que tienen. Exacto, y los Pero no indios sé más. tienen, ¿cómo se llama?, un avance espectacular en el tema de software. Eh, los chinos manejan mucho el hardware y la producción de toda la que se llama la parte de la ferretería de la computación, pero toda la parte de los programas, la programación, los indios están muy adelante y tienen también, y lo que pasa es que estos países, a medida que van desarrollándose económicamente, van potenciándose también militarmente porque quieren proteger sus negocios, las líneas de Claro. comunicaciones marítimas, las industrias que tienen, sus instalaciones en ultramar. Entonces, el fenómeno de Estados Unidos como el papi de todo el mundo, eso ya pasó de moda. Entonces, tenemos ahora otros actores muy importantes que incluso van dejando la Unión Europea atrás. Yo creo que Estados Unidos, China, India y después la Unión Europea con Roma incluida, ¿no es cierto? A la saga de todo este desarrollo gigantesco que tienen estos otros países. Entonces lo que me preocupaba a mí, o sea, que no sé si Marcelo nos quiere contar algo, pero en realidad lo que admira es que un país con tanta población, como son los indios, que no tienen este sistema chino de control de la natalidad, digamos, No, forzada, digamos, no. puede salir adelante y solucionar problemas en la agricultura, en sus industrias. eh, Ahora, tiene unos bolsones de pobreza gigantescos, pero el PIB, digamos, que toma el promedio y lo distribuye, digamos, aparece que India una gran potencia económica de los próximos años. Vamos a andar Así en es. autos Tata, ¿cómo se llama? Tata, sí. Claro, claro. Las mujeres vamos a poder usar sombrero dentro del auto porque como son tan altos. Es que así son para poder el turbante, para que quepa el turbante, digamos, el chofer con su turbante. Pero ¿Qué Claro, sabes? son autos medio cuadrados, bien Sí, altos. Sí, al sur llegaron hartos camionetas Tata. sí, yo creo que quizás estamos muy lejos nosotros, nos llega más cerca por el Pacífico todo lo de, ¿cómo se llama? Lo de China, llega por línea más directa, no tiene que meterse al Índico para llegar allá Sí. a la fábrica. Ahora, Enrique, yo algo de lo que alcancé, porque lamentablemente aquí la conexión me ha estado fallando, pero algo de lo que alcancé a captar es que, mire, yo tengo entendido que en algún momento la India va a superar a Estados Unidos como segunda potencia, muy difícilmente que China pierda el lugar como primera potencia, Ya. y yo creo que ahí lo que dice Pilar es bien interesante, hay que tener cuidado con China, sobre todo por los aspectos que tienen que ver más con la cosmovisión que tienen, que son cosmovisiones muy, muy distintas a las nuestras. Tampoco, esto va a parecer como un poco a Manuel José Sandón cuando decía que no era experto en nada. Yo estoy en la misma, pero yo no soy experto en China, pero sí lo que uno puede ver sin necesidad de ser experto es que las libertades individuales que nosotros apreciamos mucho y que en general en Occidente han sido fuente importante de desarrollo y como estructura para poder darnos también un marco institucional que ha generado progreso. En China tienen otra lectura respecto a eso, otra manera también de relacionarse, de relacionar el poder con las personas, y yo creo que en ese sentido sería un retroceso si es que la visión hegemónica oriental china termina traspasando la barrera, digamos, a Occidente y comenzamos a entender que
que de repente los derechos civiles que hemos ido ganando y nuestras libertades están al servicio de un Estado que puede ser o no puede ser eficiente, de ahí lo definirá cada uno, pero que ponemos al servicio entonces de ese Estado, de esas autoridades, nuestras libertades. Así que en ese sentido yo espero que Occidente pueda prevalecer en términos de visión de este marco institucional que nos hemos ido dando, donde obviamente se puede mejorar, pero creo que como dijo alguna vez José Piñera, todo es perfectible, claramente todo es perfectible, y creo que Occidente ha hecho un buen camino en ese sentido. O sea, hemos ido dándonos instituciones que han sido importantes para disminuir pobreza, para mejorar nuestras condiciones de vida, para poder vivir más años, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ahí tenemos un tema como para otro programa completo, eso de que en vez de controlar las multitudes o las manifestaciones de las multitudes, de los grupos masivos en las calles, hay que adelantarse, como dice usted, y hay que controlar a las personas anteriormente, persona por persona. El control individual te asegura la paz social. Así que, ojo, ahí hay dos visiones absolutamente contrapuestas con nuestro modelo clásico tradicional, antes de Roma, de los griegos, ¿no es cierto?, de la libertad individual, ¿o no? Sí. Enrique, disculpa, que de hecho no sé si ustedes pudieron ver la encuesta UC Bicentenario que salió la semana pasada, y si uno de estos empieza a complementar con otros estudios que han habido, lamentablemente no estamos tan lejos de esta visión predominante, claro, totalitaria. O sea, hace un tiempo atrás a jóvenes se le preguntaban respecto a si ellos preferían una dictadura, pero que le garantizara cierta seguridad personal, y ellos se mostraban a favor. Ahora en la Bicentenario también, ideas muy de validar la violencia, de poco tolerancia, de entender que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de nosotros. Entonces, también hay que tener cuidado, porque en realidad hay un cambio cultural que se está dando y que es lamentable. Sí, yo Sí, Pilar, por favor, perdón. Pilar, tu última opinión, porque ya como nos vamos acercando también al final. Pero por favor, adelante, Pilar. Muy bien, no, brevísimo, no, que el tema de China y de agrupaciones de ese pensamiento en general, de entes de ese pensamiento, es: dame tu libertad que yo te cuido el capital. Y eso es muy caro. Eso Claro. nomás. No hay que transar en ciertos principios. Bueno, antes de que nos cerremos nuestro programa, tenemos que, en este sombrío panorama de una posible conflagración mundial, yo creo que tenemos una buena noticia. La buena noticia es que una preocupación también mundial de todos los gobiernos es asegurar el suministro de agua potable para la población en un escenario de creciente desertificación. Menos lluvia, menos agua. Chile no está exento, y ya hemos visto cómo se disminuyen grandes superficies de pasto que requieren mucho volumen y frecuencia de riego. La buena noticia que les traemos beneficia a los habitantes de la región de Atacama. Ayer se inauguró la primera planta desalinizadora estatal. Abastecerá a 200.000 personas, asegurando el 75% del consumo del vital elemento. Muy bien. Obtenido del Océano Pacífico, que generalmente baña nuestras más de 6.500 kilómetros de costa. La pregunta que se deben estar formulando nuestros auditores, a pesar de alegrarse por la gente de Atacama, es: ¿cuándo se invertirán otros 250 millones de dólares más o más para asegurar el consumo de agua potable de la región de Valparaíso y quizás de Santiago, especialmente ahora que se están derritiendo las famosas nieves eternas de la cordillera de los Andes, como decían los antiguos, y los glaciares también disminuyendo su tamaño en los canales australes? Pero alegrémonos por Atacama. Al despedir el programa, nos alegramos por Atacama y tratemos de hacer fuerza para que tengamos una planta desalinizadora en la región de Valparaíso. Amigos, será hasta la próxima. Gracias, cariños. Chao, que estén bien. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Y si tienen algún problema de depresión, no tengan miedo en acercarse a su familia, a sus amigos o en especialistas que los ayuden a salir de esa enfermedad. Sí.
Hay que estar atento también, hay que estar también atento de los cercanos. Uno de repente la depresión uno no la ve, piensa que la gente está súper bien. Hay que tratar de ir haciendo ojo y viendo esas señales. Sí. Así es. Sí. La mejor píldora para la depresión, un poco de amor. Ujú. Exactamente. Un abrazo. Que estén bien. Chao, gracias.